número 2 de la unidad, donde lo que se pide es determinar la previsión de potencia para un edificio destinado principalmente a viviendas. Los datos que tenemos son el número de viviendas. En este caso vemos que tenemos viviendas de electrificación básica, 24, y viviendas de 165 metros cuadrados, que esto quiere decir que serían de electrificación elevada. Acordaros que a partir de 160 metros cuadrados se considera elevada. Nos dice que también este edificio tiene 2 locales comerciales con esta superficie, 2 ascensores, ITA 1, veremos su potencia luego. Nos habla de 300 metros cuadrados de escalera y portal que tendrán lámparas incandescentes. El garaje será de 200 metros cuadrados con ventilación forzada y un grupo de presión. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es, si miráramos en los contenidos, pues la previsión de cargas para un edificio destinado principalmente a viviendas, sería esta la fórmula que tenemos que aplicar. Esa previsión de potencia demandada, se obtendría como la consecuencia de la suma de la potencia de las viviendas más la potencia de los servicios generales más la potencia de locales comerciales y oficinas más la potencia del garaje. La potencia de la vivienda se determinará por la potencia mínima, el valor de la electrificación, por un coeficiente de simultaneidad, que lo tenemos aquí. Volvamos otra vez al problema. Entonces, en este caso, fijaros que tenemos 24 viviendas básicas, ¿de acuerdo? Y 8 viviendas elevadas. Bueno, entonces, esto lo tenemos por dos partes. Por una parte tenemos 5.750 vatios por, fijaros la fórmula que teníamos aquí en esta tabla, cuando tenemos más de 21 viviendas, aplicamos esta fórmula. 15,3 más n es el número de viviendas, en este caso sería 24, menos 21 por 0,5, ¿vale? Y obtenemos, en fin, sería esta primera parte. Y por otra parte más 9.200 por su coeficiente de simultaneidad. Como son 8 viviendas, su coeficiente de simultaneidad son 7. Pues eso es lo que hacemos. Hacemos esta operación y al final nos sale este valor. Bien, continuemos. La siguiente parte de la fórmula es la potencia de servicios generales, que se obtiene con la suma de la potencia de los ascensores, potencia de grupos de calor y frío, más grupo de presión, más alumbrado. Bueno, nos dice que tenemos 2 ascensores de tipo ITA 1. Para ello nos vamos otra vez a los contenidos y buscamos la tabla de los ascensores. Tenemos ITA 1 y vemos que su potencia es 4,5 kilovatios, o 4.500 vatios. Bueno, pues entonces en este caso potencia de los ascensores, como hay 2 por 4.500, y aplicamos el 1,3, que es un coeficiente que se aplica a los aparatos de elevación y que está recogido en la instrucción técnica del reglamento de baja tensión en la 47. Nos dice que tengamos en cuenta ese coeficiente de sobredimensionamiento. Bien, en cuanto a la potencia de calor y frío no nos da ningún dato, por tanto 0. En cuanto a la potencia del grupo de presión, bueno, pues tenemos el grupo de presión. Estaríamos hablando de, por una parte, 2000, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? 2 kilovatios, 2000 vatios, y lo que hacemos es lo multiplicamos por 1,25, pues es el coeficiente que nos proporciona la ITC del reglamento, la 47. También nos dice que para los motores se multiplicarán por el 125% de su corriente si es un motor, y si son más de uno, por el de mayor potencia. Por tanto, como veis aquí, está aplicado por 1,25. Se aplica la corriente, pero bueno, como sabéis, la potencia se obtiene como consecuencia del producto de corriente por tensión, entonces es proporcional. Bien, y por otra parte nos faltaría la potencia de alumbrado. Entonces en este caso la potencia de alumbrado
nos están diciendo que tenemos 300 metros cuadrados de escalera y con lámparas incandescentes. Bueno, esto, claro, esto tendríamos que analizar la teoría, lo que nos dice la teoría. Estos son datos que los obtenemos del reglamento, y para esas zonas comunes, cuando son lámparas incandescentes, nos dicen que consideremos 40 vatios por cada metro cuadrado. Bueno, entonces lo que hacemos aquí, 300 por 40 y lo que dé. Entonces al final la potencia de servicio general es la suma de todos estos términos y obtenemos este valor. En cuanto a la potencia de los locales, bueno, pues tenemos locales u oficinas. Pues en este caso tenemos dos locales de 60 metros, 2 por 60. Claro, si nos vamos a la teoría, fijaros que nos dice que reservemos 100 vatios por cada metro cuadrado. Y ojo, que nos da un mínimo de 3450 como mínimo, si nos saliera un valor inferior a este. Entonces en este caso serían 60 por 2 por 100, que es lo que decía, son 12.000 vatios, por tanto sobrepasamos el mínimo. Y ya para acabar nos queda un término que es la potencia del garaje. Estamos hablando, a ver, sí, la potencia del garaje, donde nos hablan de una superficie que son 200 metros cuadrados con ventilación forzada. Ojo con este dato, los dos. Entonces nos iríamos a lo que nos marca la ITC 10, que está en los contenidos del tema, y esto nos dice que reservemos 20 vatios por cada metro cuadrado si estamos en ventilación forzada, y con un mínimo de 3450. Bueno, entonces en ese caso, como tenemos 200 metros por esos 20 vatios por metro cuadrado, nos sale 4000 vatios. Por tanto, estamos por encima del mínimo. Bueno, pues la solución de este ejercicio sería hacer la suma de todos los términos. Potencia de vivienda 161 kilovatios, potencia de servicio general es 26,2, potencia de locales u oficinas 12 kilovatios, potencia de garaje 4, que obtenemos 203,2 kilovatios. Y con esto tendríamos resuelto, habríamos calculado la demanda de potencia para este edificio.